Hola, ¿cómo están? Arrancó junio y con él lo que se supone es un nuevo periodo de actualización de las tarifas de energía. ¿Cómo será ese proceso? ¿Cuál es el impacto en la quita de subsidios? ¿Con qué nos vamos a encontrar en las boletas? ¿Y por qué es clave el uso racional de la luz y del gas? De todo eso vamos a hablar ahora. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descargala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz. Hola José, hola Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Arranco contigo, José. A ver, ayúdanos a entender dónde estamos parados, ¿sí? Porque en rigor el proceso de actualización tarifaria de quita de subsidios ya ha empezado. Hay una nueva etapa ahora que se supone arranca este mes, ¿sí? Que implica un proceso supuestamente de transición, así lo ha denominado el gobierno. Ayúdanos a entender dónde estamos parados en materia de tarifas energéticas. Bueno, lo que está haciendo el gobierno en términos de política energética en general es pasar de un esquema de subsidios generalizados para todos, tanto en electricidad como en gas, a algo más focalizado. Y ese cambio de política, ese cambio de visión, y tiene algunos inconvenientes. El primero y el más evidente para el usuario es el aumento tarifario, que ya ha ocurrido en algunos segmentos. Por ejemplo, esta idea de segmentar las tarifas en N1, N2 y N3, bueno, los usuarios, particularmente los residenciales N1, ya han sufrido un impacto. Déjame hacer una pausa ahí, Sí. para que expliquemos. ¿N1 a qué corresponde? Corresponde a los usuarios de más altos ingresos. Bien. Los usuarios residenciales de más altos ingresos. Al resto de los usuarios no residenciales ya se ha alineado el precio, la tarifa con el costo. Eso ya viene desde hace un tiempo, pero los usuarios residenciales, particularmente los N1, sí se ha alineado el precio con el verdadero costo de tanto de gas como en electricidad. Lo que queda de ahora en más es alinear los precios y con el objetivo particularmente de reducir el déficit fiscal, que es un objetivo central macroeconómico del gobierno, y tiene dos elementos: ajustar los N2, que son los usuarios de menores ingresos, y las tarifas de los usuarios N3, que son los de los ingresos medios. Seguramente la transición va a implicar, y es lo que está discutiendo actualmente, se está discutiendo dentro del gobierno, es cómo implementarlo. Tiene dificultades para implementar el primero y más evidente, que implica un impacto significativo en el ingreso de las familias, y eso, bueno, tiene costos políticos. Y por otro lado es cómo detectar, y esto también es un inconveniente que se está discutiendo, particularmente con la idea del gobierno de implementar este concepto de canasta básica energética. Tiene la dificultad de identificar efectivamente a quién necesita el subsidio. Bien, ya voy a hacer foco en ese tema de la canasta, pero hay una cuestión importante para entender cuánto cubren hoy los subsidios, ¿sí? Sí, los subsidios para los usuarios N2 y N3, para tener una idea, están pagando los N2 un 3,3% del costo total de generación eléctrica, y los usuarios N2 también un 3%, un poquito O sea que menos. esos usuarios N2 y N3, los subsidios todavía en el costo de generación le cubren prácticamente todo, o están cubriendo prácticamente todo. Gran parte, o sea, una mínima parte del costo total de generación va a la factura final, y eso implicaría un shock importante en las tarifas. Bien, ya vuelvo contigo, Liliana. A ver, nos hemos encontrado ya con la primera parte de actualización tarifaria, por ejemplo, con boletas de electricidad, de energía eléctrica muy altas, ¿sí? Porque hubo, por un lado, aumento de precios mayoristas, pero por el otro también correcciones tarifarias en la distribución. Eso ha implicado boletas muy altas. ¿Qué recomendaciones
recomendaciones podemos hacer para un uso racional de la energía en un hogar tipo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que más gasta? Primero habría que educar, digamos, para el consumo energético, digamos, que se haga un consumo a conciencia. Por ejemplo, si yo tengo una heladera, la heladera la tengo que tratar de abrir la menos cantidad de horas posible, de veces posible. No le tengo que poner una comida caliente, algo caliente, sino dejarlo que sea natural externamente y después calentarlo y después ponerlo en la heladera, porque eso hace que consuma más energía. Por ejemplo, lavar la ropa a la carga máxima en un lavarropa, no usar todas medias cargas, tratar de que la ropa que sea no tan sucia, digamos, que no tenga problemas de grasitud, de esas cosas, lavarlas con agua fría, porque el agua caliente, determinar la carga de agua caliente para prendas más sucias, porque eso también incide en el ahorro de energía. Prender y apagar las luces cuando uno sale y entra de un lugar, que es lo típico. Yo voy pasando. Con eso renegamos todo el tiempo en casa, ¿no? Sí, en todas las casas. Uno va pasando y va dejando las luces prendidas. Si bien hoy en día otra cosa que se aconseja es tratar de poner todas las luces, toda la parte de iluminación en tecnología LED, que es mayor rendimiento y menor consumo energético, y a su vez recomendar que esas luces LED se mantengan limpias, porque si yo no las mantengo limpias, al no limpiarlas se me reduce, hay una depreciación puede llegar hasta un 50% en la carga. Tengo una pregunta, ¿mito o verdad que cuando uno deja enchufado un aparato cargador de un teléfono celular sin cargar el teléfono, tiene un consumo de energía? Por supuesto, sí. Es mínimo el consumo, es mínimo. Un cargador, por ejemplo, un cargador típico de un celular está en un 0,05 vatios hora, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no tengo un solo cargador de celular, sí, claro, ¿no? Obviamente que los otros cargadores consumen mucho más energía, pero si yo tengo 4 o 5, vamos sumando y sumemos los 4 o 5 más todo el resto de los cargadores que tenemos, llámese el decodificador del televisor, que eso es lo que más consume en estado de reposo, llámese por ejemplo, las computadoras, las CPU, o sea, la normalidad. Dejar las cosas prendidas en stand-by. En stand-by. Lo ideal es desenchufar. Está claro. Si yo desenchufo, no hay consumo, porque si yo lo tengo enchufado, por más que no le tenga algún aparato incorporado, siempre tiene una bobina que tiene consumo. Queda claro. Entonces, queda claro. José, estábamos hablando de consumos y de hábitos, ¿sí? En esos hábitos nos desacostumbramos o perdimos referencia de lo que realmente pesa el uso de un servicio, ¿sí?, como gas o electricidad, en el ingreso de un hogar. ¿Cuánto era antes? ¿Cuánto puede llegar a ser ahora? Bueno, con los subsidios tarifarios había caído mucho, estaba alrededor del 2 o el 3% en el gasto del hogar, y ahora seguramente con estos ajustes tarifarios es muy probable que vaya próximo a un 10%, que es el objetivo que se ha puesto el gobierno con la canasta básica energética, que el consumo, que las facturas de energía no sobrepasen el 10% del presupuesto del Hablando hogar. de energía eléctrica, EPEC, que participa en todos los segmentos, digamos, del negocio, pero en el que más incide, supuestamente, es en el de la distribución, ¿sí? Estábamos hablando recién de subsidios y precios mayoristas. ¿En qué situación estamos con respecto a las tarifas de EPEC y por qué hay tantas diferencias, por ejemplo, con las tarifas que EPEC presta de manera directa en la ciudad de Córdoba con otras tarifas que se prestan a través de cooperativas? Bueno, EPEC tiene una de las tarifas más elevadas del país, está ahí dentro del podio de tarifas más altas, junto con Santa Fe y Mendoza. Respecto a las cooperativas, en realidad las cooperativas tienen sobrecostos que lleva a que
haya facturas muy por encima de las áreas que presta el EPEC. Allí hay un problema que es básicamente regulatorio. El ERCEP no interviene de manera como lo debería hacer, y bueno, está la idea de la política del gobierno, entiendo que va en esta línea, tener una tarifa única a nivel provincial, pero eso tiene sus inconvenientes también, que no es sencillo de implementar. Bien, y para tener una referencia, desde el gobierno de la provincia se había manifestado con respecto a las actualizaciones en subsidios a nivel nacional que posiblemente a partir del segundo semestre iban a existir aumentos en las boletas. Los usuarios o consumidores los íbamos a recibir del 100% o 150%. ¿Esto es así? Sí, particularmente hay tres aspectos. Uno es la actualización de las tarifas de los N2 y N3, que si se alinean efectivamente las tarifas de estos segmentos de usuarios con el costo total, habría que multiplicar a valores de hoy la factura por 2.3, 2.4. ¿no? Esa sería para estos dos tipos de usuarios. Después está el otro aspecto, que es la actualización, es decir, la dinámica de las tarifas. Básicamente el gobierno nacional tiene la idea de ajustarlas vía el coeficiente de variación salarial. Y hay un tercer aspecto que está un poco escondido, que es que las tarifas están en dólares y el gobierno, la política cambiaria del gobierno con el cepo lleva a que el dólar esté por debajo de un 30% de brecha, y bueno, un eventual ajuste del dólar implicaría un ajuste tarifario aún mayor en todas las tarifas, no solo de los Bueno, fue lo que pasó al principio cuando fue la devaluación, y eso generó un mayor costo en subsidios. Exactamente. Quiero volver con Liliana porque hablábamos de energía eléctrica, pero ahora quiero pasar al gas. En el caso de un uso eficiente de aparatos que habitualmente un hogar utiliza para calentar, calefaccionarse. Por ejemplo, una pregunta de cajón. Dejar el piloto encendido del calefón, ¿tiene un consumo significativo al final? Sí, más o menos se calcula en términos de porcentaje que tiene entre un 10 y un 12% del consumo del gas, el dejar prendido un piloto. Y supongo que lo mismo pasa con los calefactores, ¿no? Sí. Todo depende, o sea, cuál es el tema, o sea, calefaccionamos a gas o calefaccionamos a electricidad, que es lo que nos conviene hoy en día. Lo que pasa es que el gas siempre es más barato, y aparte todo depende en qué zona nos encontremos para determinar el tipo de calefacción, porque una cosa es tener gas natural y otra cosa es tener gas en garrafa. Iba a decir eso, justamente. Los costos son totalmente abismales, y yo no puedo, en medio de la sierra donde yo no tengo gas natural, la calefacción con gas en garrafa me sale muy caro, entonces no es conveniente. O sea, hay que hacer todo un estudio, balance entre costo y beneficio, depende del lugar donde uno se encuentra. Aprovecho para preguntarte, ahora que hay actualización tarifaria, que hay costos que no veíamos desde hace mucho tiempo, nos desacostumbramos, perdimos hábitos también, ¿es momento para pensar, por ejemplo, en reemplazar el tipo de uso de energía que uno tiene en un hogar, pensar en energía solar adecuada al hogar, ¿no? O en calefactores solares o calefones solares? Sí, la energía solar siempre es una buena alternativa. Por supuesto que pero todo depende de la casa y de la ubicación, porque todo depende de cómo esté la ubicación de la casa, de los techos, donde yo pueda colocar mis paneles solares. O sea, hay una serie de evaluaciones que hay que tener presente en el hecho de instalar. Pero siempre es bueno la energía renovable. Los calefones a energía solar dan muy buen resultado. Lo único que, bueno, por ahí uno tiene que ver también el uso y la cantidad de gente que hay en la casa, que lo usa, cómo lo usa. O sea, por ahí tenemos cosas diferentes para evaluar en el momento de hacer una decisión. Y aparte los costos, o sea, un costo de un calefón solar no es tan alto, pero sí un costo de una energía solar con paneles y batería. Los paneles solares no son tan caros, pero las baterías sí son caras. Entonces, pero después eso me va a redundar en un beneficio que yo puedo, porque hay un EP que está manejando el tema de energía alternativa para inyectar en el sistema. Claro. Y se hacen contratos en el cual se instalan
medidores bidireccionales, en los cuales uno, toda la energía que no usa, le inyecta la está la alimentando red, el sistema y debería después tener una compensación tiene tarifaria por eso. Una compensación económica. O sea, hay que hacer una evaluación en cada caso y qué es lo que se puede hacer. Pero sí, se va a atender a esto. Queda claro. Porque aparte hay una ley nacional para los mayores consumidores de 300 kilovatios, que no sé si se está aplicando permanentemente acá en todos los consumos, pero bueno, hay una exigencia de ley que es importante para los grandes consumos. Bien, cierro con vos, José, con el tema del gas, que es el último que nos queda por abarcar. Hablábamos de precios mayoristas. ¿Qué pasa en el segmento de distribución y actualización tarifaria? Aquí la que presta el servicio es Ecogas. Sí, bueno, ahí hay dos aspectos que siempre tienen las tarifas, que uno es el componente energético en sí mismo, en este caso el gas, el precio mayorista, lo que se conoce como precio de ingreso al sistema de transporte, y el otro componente es el valor agregado de distribución, en este caso de gas. Y bueno, son dos aspectos que hay necesariamente que recomponerlos para recomponer la ecuación financiera de las compañías. Y lo que se está atendiendo, sobre todo en Buenos Aires, porque esta regulación es a nivel nacional, seguramente va a implicar acá también un impacto, es ajustar ese valor agregado de distribución para corregir los desfasajes económicos y financieros que tienen las compañías, particularmente ajustando el cargo fijo. Y eso de las facturas. que es lo que ya ha venido ocurriendo. ¿Qué tipo de salto en porcentaje aproximado, ¿no?, para un usuario tipo implica? ¿Qué tipo de aumento? Bueno, los aumentos que ya se dieron, sobre todo en Buenos Aires, han sido muy significativos, con un promedio de 700-800% en la tarifa final. Probablemente no vayan a ser estos valores y el gobierno está a nivel nacional dilatando porque los impactos son significativos, y ajustar las tarifas, sobre todo de gas, entrado el invierno, que sería razonable en un uso racional de la energía, bueno, es un impacto aún mayor para el bolsillo de la familia. Queda claro. José, Liliana, muchísimas gracias por ayudarnos a entender dónde estamos parados en materia de tarifas energéticas. Cerramos la ronda de hoy, abrimos ahora la mirada. Che, si yo salgo de mi relación de dependencia, pierdo mi sueldo fijo, y para que vos tengas un sueldo similar, el emprendimiento tiene que por lo menos rodar 1 o 2 años. Hola, mi nombre es Federico Ferral, soy licenciado en Negocios Internacionales en la Universidad de Manchester y estudié Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba. Hoy estoy en el directorio de distintos proyectos y también inversor ángel en algunos proyectos, entre otros EPIC, que es de logística de última milla, que está haciendo muy buen papel en este último tiempo. Córdoba tiene, la verdad que tiene un ecosistema de emprendedores muy atractivo, y no solamente de emprendedores por la cantidad de universidades que hay y la cantidad de gente con ganas de emprender, sino también en un contexto que te ayuda. Hoy está la agencia Córdoba Emprende Innova, en la municipalidad también hay un organismo Core Lab que colabora, y después hay muchísimos emprendimientos que fueron exitosos, algunos que se vendieron en el exterior a empresas multinacionales, con lo cual después hay clubes de inversores ángeles como Adventure, por ejemplo. Yo soy parte de ese club, y entonces hay un entorno muy productivo para los emprendedores, para que se sientan acompañados. Es completamente distinto a lo que era hace unos 20 años atrás aproximadamente, por lo menos en el caso mío, cuando yo empecé a emprender. Ahora hay como mucho más Contexto favorable, me parece a mí. Los grandes empresarios de Argentina fueron grandes emprendedores en su momento, como Fulvio Pagani, como Américo Aradio, bueno, como muchos otros que conocemos en Argentina, que hicieron Georgalos, todo, que hicieron, viste, camino al andar, pero fueron grandes emprendedores Antes de ser empresarios.
Cualquier institución o cualquier emprendimiento tiene como distintas etapas. Es como cuando un niño nace, bueno, uno no puede esperar que corra un maratón después de 5 años de vida. En el ecosistema emprendedor en Córdoba pasa exactamente igual. Estamos muy avanzados respecto a otras ciudades de América Latina. Yo creo que estamos cerca de la 10ª aproximadamente. Hicieron un estudio publicado y creo que somos la 10ª ciudad con el índice más alto del ecosistema emprendedor de la TAM. Yo creo que hay que darle tiempo, pero estamos muy encaminados. Lo veo muy firme tanto a los empresarios que apoyan a los emprendedores como el ecosistema que los rodea. Y hoy estamos en un contexto medio complicado porque el consumo está contraído en Argentina. Los últimos meses sufrió una gran alza de precios, entonces por ahí es un poco más difícil encontrar oportunidades. Pero yo creo que al revés es por ahí momento para estar súper atentos porque la economía seguramente va a rebotar en cualquier momento y hay muchísimas cosas para hacer. Siempre hay que fijarse uno como consumidor qué es lo que no está muy satisfecho con algún determinado servicio o producto y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Y ahí es donde uno observa las oportunidades y empiezan a fluir. La diferencia entre los emprendedores de Europa o de los países desarrollados en general versus los emprendedores de Argentina o de la TAM en general es que en Argentina la calidad de servicio y la calidad de productos es muchísimo más baja y más escasa, con lo cual se detectan muchísimas más oportunidades. Entonces, desde ese lugar, y otra gran ventaja que tiene el latinoamericano en general, es que tiene muchísima capacidad de lo que hablamos antes de atar las cosas con alambre o buscarle la vuelta. Y también eso te juega a favor y te juega en contra, porque emprender se hace mucho más difícil en un camino mucho más empantanoso. En cambio, para el europeo tienen otra infraestructura, otra capacidad de acceder a créditos y demás, pero hay muchísimos más competidores y hay menos oportunidades detectables. Después, cuando el emprendedor es entusiasta, está enamorado del proyecto, le gusta trabajar en equipo, va para adelante, tiene una alta tolerancia a la frustración y tiene capacidad para trabajar 10, 12, 15 horas por día, 6, 7 días a la semana, porque esa es la vida del emprendedor, principalmente los primeros 3, 5 años, hasta que después vas armando estructura, pero al principio sos fletero, sos contador, sos recursos humanos, sos vendedor, comprador y todo. Entonces hay que tener ese espíritu de resiliencia y permanentemente de tratar de mejorar lo que se está haciendo para lograr un resultado, ¿no? Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La Voz, 120 años. ¿Viste que en las últimas semanas hubo como una especie de regreso de las 12 cuotas sin interés? Bueno, ahora te voy a explicar por qué volvió este tipo de financiamiento. La primera razón, sin lugar a dudas, tiene que ver con el desplome en el consumo. En los electrodomésticos, por ejemplo, hay caída de ventas interanuales de entre el 40 y el 50%. Y además, todavía hay stock por vender. La segunda razón importante es el atraso de los salarios y un remapeo en el gasto de los hogares. Fíjate vos que hay algunos precios de bienes que han descendido y sin embargo siguen siendo relativamente caros para un bolsillo promedio. Y lo tercero importante es que hay acciones mucho más agresivas, comerciales digo, de parte de jugadores en el mercado. Y me estoy refiriendo a billeteras virtuales, bancos, tarjetas o comercios que todos se están poniendo un poco para sostener este tipo de financiamiento. Ahora bien, por último, tenés que tener en cuenta que aquí lo importante es que en ese costo de financiamiento el precio final que pagás por un bien ya está implícito, ¿sí? Está solapado dentro de esas 12 cuotas sin interés. Y lo segundo es que si bien estás viendo precios en algunos bienes que están retrocediendo, esto ocurre porque tras la devaluación se pasaron de rosca, ¿sí? Hubo remarcaciones extras y entonces ahora hay una especie de espacio como para volver atrás. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos pronto en una nueva ronda de negocios. Chau.